Cruz. Vamos a hacer referencia a veces al Código Penal Federal y estos códigos hacen una clasificación de alguna manera. Y, por ejemplo, este que voy a explicar yo ahora, por eso les pido poner mucha atención, es una parte bien importante de la materia. Voy a explicar uno de los que se clasifica dentro de los delitos contra la persona. Estos tres que aparecen en la diapositiva no quiere decir que son todos, ni son los más importantes, son algunos de ellos, y lo importante es que vaya quedando claro el análisis pues en lo particular, ¿no? En el caso de las lesiones, es el que voy a explicar ahora. Cualquier duda, después de la exposición, anótenla y me la hacen saber. Lo primero que vamos a decir de este delito es el concepto. El concepto es que una lesión es el daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad, ¿no? Ese es lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración. Este detrimento corporal, ¿sí? Justamente tiene que ser muy específico en dónde está ese detrimento corporal, cuáles son sus características, cuál es el tiempo que tarda en sanar esa parte del cuerpo, porque resulta fundamental en esto. La naturaleza jurídica de las lesiones consiste en amparar como bien jurídicamente tutelado, ¿sí? Por eso era importante que se acuerden cuando expliqué los bienes jurídicos tutelados dentro de los delitos. Entonces, en cuanto a la naturaleza jurídica, pues es en el caso, ¿qué es o cuál es el bien jurídico tutelado dentro de las lesiones, ¿no? En el caso, en cuanto a la norma, tenemos que es la integridad física y mental de las personas. O sea, en lo que protege justamente el delito de lesiones es que ninguna persona cause una afectación a la integridad física o mental en alguna otra persona. Su producción necesita la realización de un daño físico o alteración de la salud de una persona. Es decir, tiene que estar debidamente demostrado que tiene una lesión interna o externa. Por ejemplo, en las lesiones, a veces un golpe no necesariamente tiene que quedar visible, ¿sí?, al exterior. A lo mejor la característica o con el objeto que se ocasiona esta lesión, pues muchas de las veces puede generar una lesión interna, ¿sí? Y esto, pues, también resulta muy importante que se cometa por fuerza externa o por, en este caso, por un tercero. Porque, por ejemplo, si cae un rayo, ¿sí?, y lesiona a una persona, pues eso es un evento de la naturaleza que no va a tener una consecuencia jurídica, no va a haber una consecuencia de derecho penal, porque fue un evento de la naturaleza. ¿Me explico? Pero si una persona agarra un arma de fuego, corta cartucho, dispara y lesiona a la otra, entonces, es decir, le altera la salud física, entonces cometerá el delito de lesiones por esa conducta o fuerza externa que él indujo a través del arma de fuego a la persona, ¿vale? En este caso de las lesiones es indispensable el dictamen, en este caso médico. ¿Quién es la persona experta? ¿Quién es la persona con un perfil idóneo para poder hacer este dictamen médico? Bueno, va a depender del tipo de lesión. Entonces, dentro de la medicina, pues hay médicos generales, ¿no? Dentro de la medicina, pues también hay especialidades y subespecialidades, ¿no? Va a depender de la parte del cuerpo, del órgano que se haya lesionado, al especialista que vamos a nosotros a requerir, pues, que determine el tipo de lesión. Normalmente, un médico general puede hacer certificaciones o dictámenes médicos cuando las lesiones, pues, son exteriores y con características propias, ¿no? Pero ya en un tema de órganos, o sea, ya al interior,
pues ya se requerirá en muchas de las ocasiones, o es lo que se recomienda, que sea el especialista de esa materia, de esa parte del cuerpo, quien emita qué es lo que se le causó, cuáles son las consecuencias en su salud, cuánto tiempo va a tardar en sanar o recuperarse, si va a dejar alguna secuela, etcétera, ¿no? Temas médicos prácticamente, ¿no? Que no los debemos desconocer, tenemos que siempre conocer, aunque no seamos médicos, esa parte lo más profundamente posible, ¿no? En cuanto al análisis dogmático de las lesiones, nosotros encontramos que en función de su gravedad, es decir, qué es lo que le causa a la sociedad, ¿sí? Si tú lesionas a otra, en el caso de Veracruz, pues cometerás el delito de lesiones, ¿vale? Entonces, muchas veces esta conducta, o sea, la prohibición de no golpear a nadie, por ejemplo, pues está tipificada en el Código Penal de los estados, en el caso de Veracruz, está ahí señalado. Pero cuando nosotros golpeamos a alguien con toda la intención, no solamente estaremos cometiendo el delito, por eso la parte bipartita de dos. A veces, dependiendo del lugar en donde nosotros nos encontremos, aparte del delito, podemos nosotros causar también una falta. Si, por ejemplo, estamos en el trabajo, estamos en una escuela o en algún otro lugar, aparte de cometer el delito, seguramente nos pondrán una falta administrativa, ¿sí? Nos sancionarán ya sea con un apercibimiento, expulsándonos del lugar, corriéndonos del trabajo, lo que corresponda, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes adviertan que puede tener esta parte bipartita, ¿no? Esta parte de las faltas porque lesionan el contrato social. ¿Qué dice el contrato social? Necesitamos o queremos paz y bienestar social. Que todos vivamos en son de paz, que todos vivamos en esa tranquilidad que debe permear las sociedades, ¿vale? Y en este caso, las lesiones son sancionadas por la autoridad judicial, por un juez. Un juez de juicio dictará una sentencia en la que dirá, dentro de los mínimos y máximos de las penas, cuál es la sanción que se te va a poner a ti. También puede ser una falta administrativa, como dije, en la escuela, pues a lo mejor haces un acto de esta naturaleza y a lo mejor te expulsan un tiempo determinado o definitivamente, ¿no? Por ejemplo. Y a veces, dependiendo de la gravedad, como dice la clasificación, puede ser tripartita. Esto es que además de delitos y faltas administrativas, también podemos cometer crímenes de lesa humanidad. Cuando nosotros atentamos contra un grupo de población, entonces cometemos crímenes de lesa humanidad que están, en este caso, escrito, está desarrollado en el derecho internacional, en este caso humanitario, que tienen que ver directamente con los crímenes de guerra, normalmente. En cuanto al orden, a la conducta, las lesiones se pueden cometer por acción o por omisión. Y aquí se resalta el deber de cuidado porque, por ejemplo, existe el delito de omisión de cuidado cuando está a tu cargo una persona menor de edad o una persona que tiene algún tipo de discapacidad o una capacidad diferente. Entonces, si se lesiona, tú estás cometiendo el delito no de lesiones, porque finalmente es culposo, pero aquí estarías cometiendo el de omisión de cuidado porque tú tenías la responsabilidad de vigilar, de cuidar a esa persona o a ese menor, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a el resultado, ¿sí? Podemos tener esta clasificación en cuanto a la formalidad y a la materialidad, ¿no? Por ejemplo, si tú tomas un objeto, lo avientas, le picas el ojo y lo lesionas, materialmente estás cometiendo, en este caso, el delito. Pero también asume la tentativa, pues tú le tiraste, le disparaste o le aventaste algo, pero tienes mala puntería y no se logró el objetivo y entonces solo quedará en tentativa y se clasifica como tentativa de lesiones. Intentaste lesionarlo, no se logró, no porque tú no quisieras, tú querías, pero tienes mala puntería, se atravesó alguien más, él se movió, se agachó, lo que sea, ¿no? Por cuanto hace al daño que causa, ¿sí? La lesión puede señalarse, ¿no? Como daño directo y efectivo a la integridad personal, ¿sí? Aquí la lesión, cuando se comete por acción, pues tiene que ser directa y efectivamente sobre la integridad
de la persona, ¿no? Es decir, no está penado que tú le desees todo el mal posible, como un deseo. Ojalá se caiga, ojalá se accidente, ojalá. Eso no es punitivo, pues tus deseos al final quedan en ese sentido como deseos, ¿vale? Si tú realizas una acción, eso es tentativa, no confundamos estas dos posturas, ¿vale? En cuanto a la duración, el delito de lesiones es instantáneo, ¿sí? ¿Por qué es instantáneo? Porque requiere que tú en el mismo momento en que hiciste la acción de aventarle la piedra, en ese mismo momento le generó la lesión. O no le atinaste, queda en tentativa. Pero en ese sentido necesitas que en ese momento se genere la lesión para cometer el delito, ¿sale? Hay también en esta clasificación del delito de lesiones una clasificación permanente cuando, por ejemplo, la navaja con la que tú le pegaste, pues le dejó una cicatriz en la cara. Y eso a la postre va a significar o implica incluso agravantes, ¿sí? Es decir, que la penalidad será mayor cuando le dejas una cicatriz en la cara. Y esto tiene que ver directamente con que en nuestro rostro, como una forma de identificación, de comunicación, de interacción social, pues es una parte muy importante para las personas. Por eso el legislador dijo no, en la cara incluso será una pena, en este caso, mayor. Por cuanto hace al elemento interno, como hace rato dije, puede ser doloso o culposo, ¿sí? Pues tú no era la intención pasar a traer a la persona, pero pues ibas manejando, ibas a exceso de velocidad, se atravesó, no pudiste frenar y lo proyecte y es una pierna, ¿no? Tú no querías ni lo conocías, pero no previste lo previsible, que significa que sabes que a una velocidad excesiva o mayor a la permitida puedes generar ese tipo de accidentes, ¿vale? En cuanto a la estructura, tenemos nosotros que puede ser simple. En cuanto a las lesiones, únicamente tienen como bien jurídico tutelado, en este caso, la integridad personal, ¿no? Hay otros delitos, sí, pues que traen otros, no solamente un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, la desaparición forzada de personas. Ahí no solamente violan un derecho humano, la libertad personal, sino también el libre desarrollo de la personalidad, o si muere incluso la vida. Entonces, en este caso de las lesiones, solamente tenemos la integridad personal, ¿vale? En cuanto al número de integrantes de la acción típica, es insubsistente, requiere en este caso de un solo acto, ¿vale? Tú le pegas una piedra, un disparo o con cualquier objeto, ya ahí la acción típica, ya cometiste el delito de lesión. Y aquí se hace la diferencia con la violencia familiar, porque para que se integre la violencia familiar se requiere que tu conducta, ¿sí?, no sea insubsistente, o sea, solo un acto, no. Se requiere que sea plurisubsistente. ¿Qué significa? Que sea reiterada la conducta. Si no, serán lesiones, pero no violencia familiar. Es decir, la persona cuando cometen estos delitos, diario le pega, diario le grita, diario lo que sea, o cada 2 días, o cada vez que el fin de semana viendo fútbol, o sea, es reiteradamente, cada 8 días, cada tercer día, cada día, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre unisubsistente, cuando es de una conducta, y plurisubsistente, cuando es una conducta reiterada, que ahí es cuando se comete la violencia familiar. Por su forma de persecución, tenemos que las lesiones, dependiendo la gravedad, va a poder perseguirse oficiosamente o por querella. Oficiosa cuando las lesiones son a partir de la fracción segunda, tercera, cuarta y quinta. Esto es que las lesiones ya son consideradas un tanto graves. Cuando es un hematoma muy pequeño de la fracción primera que tarda en sanar menos de 15 días, entonces ahí sí tú tienes que ir a denunciar, tienes que darle seguimiento. Cuando, por ejemplo, estas lesiones en un tema de tránsito, ¿sí?, la persona se fracturó la pierna, oficiosamente, o sea, el Ministerio Público no necesita, en este caso, tu denuncia, comienza la carpeta de investigación, ¿sí? ¿Cuándo va a ser por querella? Bueno, sí chocaron, pero, o sea, no te pasó nada, entonces tus daños tendrás que ir a denunciar. Si no vas a denunciar, nadie inicia la carpeta de investigación, ¿no? Otro ejemplo de delito de persecución oficiosa, el homicidio. Ahí sí, el homicidio justamente tiene una persecución oficiosa
enterándose que hay alguien que murió, inicia, en este caso que sea de forma violenta, por supuesto, inicia la carpeta de investigación inmediatamente y sin necesidad de que nadie venga a denunciar, ¿vale? No es el ideal, esa es la forma de persecución. Lo cierto es que ya cuando se integra una carpeta de investigación, siempre se recomienda, no importa que ya inicie la carpeta, tú acude, aporta testigos, aporta datos, medios de prueba, para que el tema salga adelante, ¿no? No confiarse en, pues se persigue oficiosamente, no se recomienda en ese sentido. En función de su materia, como casi todos los delitos, casi todos, vamos a tener en el Código Penal Federal ahí establecido, en los códigos penales, en el caso que vamos a estudiar nosotros, el de Veracruz, y también en la jurisdicción militar también hay lesiones, ¿vale? En cuanto a la clasificación legal, bueno, ahí es donde está ese artículo que habla sobre las lesiones. Yo aquí puse el Código Penal Federal, que es el 288, ¿no? En el caso de Veracruz, bueno, cuando nosotros hagamos estos ejercicios,